el otro día me pediste que te explicara cuáles eran los ajustes que utilizo yo en Cura para imprimir los aviones, más concretamente las alas, si no recuerdo mal, y he decidido que en lugar de hacer un montón de capturas de pantalla y enviártelas en el móvil, que va a ser una locura, pues te grabo un vídeo y lo explico y lo ves. Eh, Va a ser mucho más fácil y mejor, incluso más rápido. Antes que nada, comentarte unas cosillas inicialmente. Para esta aplicación voy a utilizar el Cura 4.90. Creo que tú me dijiste que tenías una versión más avanzada, más moderna. Yo no uso esta versión, la voy a usar para explicártelo, pero yo te digo que yo utilizo la 3.6 porque me gusta más. Esta versión no me gusta. La colocación de los elementos en la pantalla me parece peor y sobre todo, estos programas tienen una pega grandísima que es que no son la retrocompatibilidad de perfiles. Que los perfiles que hago yo con la versión 3.6 no me sirven aquí, en estas versiones nuevas. No sé por qué los de Ultimate han hecho esto así, pero yo cuando mis viejos proyectos los intento abrir con la versión 4.9 me aparecen mensajes de error o se me cambian parámetros que yo tenía que son muy concretos, muy establecidos aquí, se me cambian solitos, se cambian solitos, se ponen valores que le da la gana al programa, así que sí, para que el programa haga lo que le da la gana y no lo que yo quiero, pues para eso no, prefiero utilizar otras cosas que funcionen mejor. Para ti, los valores que tienes que utilizar para tu impresora, pues tú tienes una Ender 3, igual que yo, lo que pasa es que yo la tengo modificada. Yo tengo puesto un extrusor directo y le he cambiado la placa base y también tiene cama de cristal, no sé la cama que tienes tú. Entonces, hay valores que vas a ver aquí que no son los que tienes que usar, ya te lo iré contando, como son la temperatura del filamento, depende de cada filamento que uses, pues, pues tiene una temperatura específica, la temperatura de la cama, si quieres más o menos calor en la cama, eso ya es cosa de cada uno, el flujo que utilices, yo utilizo un valor muy concreto, tú seguramente utilices el 100% de flujo, y los valores de retracción. Los parámetros de retracción son importantes para que quede bien la pieza y tú tienes que utilizar unos parámetros diferentes a los que tengo yo puestos, pero luego lo vas a ver. Vamos a empezar con un ejemplo. Esto es la punta de un ala del P38 Lightning. Yo no utilizo los G-codes, ¿no? Como Luis, que Luis sí lo hace. Yo no utilizo los G-codes que vienen, que te venden, para ponerlos directamente en la impresora. Yo ajusto las piezas una por una, a mi gusto y conveniencia. ¿Que se tarda más? Sí, pero que queda mejor también. Así que yo cada pieza ya te digo que tengo puestos parámetros específicos para cada una. Esta pieza tiene una cosilla muy concreta y lo vas a ver enseguida, que son las capas superiores. Si tú pones por defecto, como viene el G-code que te vende la web esta, vas a ver, esto pasa además en todos los aviones, lo he visto en varios aviones, estos huecos. ¿Ves? Aquí, estos son agujeros. Aquí tú, si imprimes esto, te van a quedar agujeros. Pero, si le metes 3 capas superiores, por ejemplo, pues esos agujeros te los cierra. Y la pieza queda mejor. Esto es un detallito que es a tener en cuenta. Cosas específicas que tienes que tener. Bueno, por supuesto, un perímetro. Yo te recomiendo que actives la opción de paredes exteriores antes que interiores,
Por si acaso, porque puede haber piezas que se hagan mal, si no está puesto esto así. Las superposiciones de pared desactivadas, la expansión horizontal en cero y la posición de la pieza para la costura, esto también es importante. La pieza hay que posicionarla en la cama, de tal manera. Te cuento. Esta pieza no está completamente alineada con el DGI, no está vertical en la cama. La tengo girada un poquito. La punta trasera la tengo girada a la izquierda un poquito. ¿Por qué? Pues porque poniéndolo así, podemos ver que la costura te va a quedar en el borde de la pieza. En esta queda además en el borde trasero. No se ve en el borde de ataque, sino en el borde de salida. Y se oculta un poquito. Cuando luego le puedes pasar una lima, queda perfecto. ¿Vale? Esto es un gran avance. Esto se puede aprovechar para tener que trabajar luego menos. Las piezas que fabricamos pues las trabajamos menos. Así hay que emplear menos tiempo. Si colocamos la costura antes de imprimir la pieza, aquí en el programa en el Cura, pues te vas a ahorrar tiempo y las piezas quedan mejor. Bueno, ya lo viste. Ya viste cómo me han quedado las alas de la Peter Pawnee, esas de color blanco, que no se notan nada, ninguna costura en ninguna parte. Yo utilizo borde, por cierto. Yo utilizo borde para que no se me despegue ni se me arqueen las piezas cuando se están haciendo, porque, claro, esta pieza es mediana, es la punta del ala y no es muy grande, no tiene por qué despegarse, pero luego vas a ver otra pieza, la raíz del ala, que es una pieza enorme, pues, y a lo mejor tarda un montón de horas en hacerse, al final se acaba despegando de la cama. Pues si le pones un borde ayuda mucho. También utilizo laca, pero yo tengo cama de cristal. Dependiendo del tipo de cama que tengas, hay que utilizar un método u otro. Más cosas específicas que tienes que tener puesto. Capas, capas inferiores. Habrá piezas que no necesiten capa inferior. Esta sí que lo necesita porque es donde va, aquí va el alerón, aquí debajo va justamente el alerón. Entonces, para tapar, pues, y que quede toda la superficie cerrada, cuando tú construyes el ala, pues es interesante que lleve una capa inferior. Las secciones intermedias de las alas normalmente no llevan ni capa inferior ni capa superior. Y eso por ahí. Por cierto, cuando tú configuras una capa, por ejemplo, inferior, también tienes que prestar atención a las direcciones de las líneas amarillas de la capa inferior. Aquí yo, por ejemplo, la verdad es que me colé un pelín y las he dejado bastante longitudinales con respecto al ala. Hubiera interesado ponerle un valor de 45 grados que se puede configurar y queda de la siguiente manera. Vamos a verlo. Así, cruzadas, mucho mejor. Más fuerte la construcción de la pieza. Siguiente paso, el relleno, por supuesto 0%. Material. Aquí es donde vas a poner la temperatura tuya, que tú prefieras para imprimir el filamento. La cama, yo utilizo 40 grados, hay gente que utiliza 60, hay gente que no, que pone 0, como quieras. Y el flujo, tú esto seguramente lo tendrás al 100%. Yo utilizo 95, que me voy. Yo utilizo 95% por una cuestión específica de mi impresora. Velocidades. El key de la cuestión. Yo imprimo lento, porque he tenido fracaso tras fracaso intentando imprimir rápido estas piezas que son huecas, que son grandes y tienen nada más que un perímetro, una pared muy delgada. Yo imprimo lento. Entonces, a ti lo que te interesa es configurar la velocidad de pared exterior, esta es la importante. Yo no suelo pasar de 40, ¿vale? Casi todas las piezas las imprimo a 30 milímetros por segundo de velocidad.
Y la velocidad de desplazamiento, pues la puedes poner alta, la puedes poner a 200 perfectamente, que los desplazamientos los haga deprisa, así ahorras tiempo. Luego, la primera capa más lenta. El número de capas lentas 0, esto lo pones así y va perfecto. Y una cosa que a mí me ha dado muy buen resultado es bajar las aceleraciones. Activas el control de aceleración y le bajas las aceleraciones a, a 50 milímetros por segundo al cuadrado o 40 incluso. Sobre todo de la pared exterior y de la capa inicial. Esos son los dos valores importantes. La aceleración de pared exterior y de capa inicial. Si quieres probar a imprimir sin control de aceleración, desactivas esto y ya está. A ver si te hace bien las piezas, porque tu impresora va estupendamente, pues oye, pues magnífico. Si es que esto se suele utilizar para contrarrestar el problema que sale, que a mucha gente al inicio de las capas pues le crea agujeros, le da problemas al inicio de capa porque la máquina no suelta material y salen agujeros. Eso ocurre justamente después de la costura, en el inicio de capa. Para evitar esto se utiliza el control de aceleración bajando las aceleraciones, y también se utiliza otro parámetro que luego más tarde te voy a explicar. Desplazamiento. Aquí es donde tenías tú el problema el otro día con la pieza que me enseñaste del Spitfire. Lo tenías mal puesto. Estos son los valores que tienes que tener. ¿Te interesa habilitar la retracción en el cambio de capa? Sobre todo porque le vas a añadir un cebado adicional que te haga cuando cambia de capa. Este parámetro, que yo lo tengo en 1,2, tú este parámetro seguramente lo vas a tener que empezar a poner a partir de 4,5 milímetros, ¿vale? Porque tienes un extrusor Bowden de mala calidad. Y el cebado a partir de 0,5 en adelante. Pero eso lo tienes que ir probando. Yo te recomiendo que imprimas una pieza pequeña, de un ala, algo, y vayas, incluso que la escales, la puedes escalar y reducirla a la mitad y ponerla a imprimir. Y la vas observando a ver qué es lo que hace la máquina. Y no tienes que imprimir toda la pieza. Con que imprimas un par de centímetros, que vaya levantando un par de centímetros, tú ya ves lo que está haciendo la máquina, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Muchas veces no hace falta imprimir la pieza entera para darte cuenta del error que está cometiendo la máquina, y luego tienes que ajustar en cura los parámetros para que eso se corrija. La velocidad de retracción tú la puedes poner en 45. Yo la tengo alta porque tengo un extrusor diferente. Pero estos son los valores por los que más o menos tú vas a tener que partir. Importante, el modo de peinada, no en el forro. Este es el modo que tienes que usar, no en el forro. Concretamente este modo, no otro. Esto es importante. Y el segundo secreto que hablábamos antes sobre cómo evitar agujeros al inicio de las capas, cuando inicia la marcha, el cabezal para imprimir la siguiente capa. Este valor, esto es una maravilla que descubrí y desde que lo estoy usando no he vuelto a hacer una pieza mal. Distancia de peinada máxima sin retracción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en los desplazamientos que hace el cabezal, como va goteando, que el otro día veíamos en la pieza del Spitfire, veíamos que goteaba, bueno, que tenías muchas gotas por todas partes. Como el cabezal va goteando, cuando hace desplazamientos largos, pues se vacía. La boquilla de latón, esa que tiene abajo, se vacía. Y cuando quiere iniciar la siguiente tirada de material, pues la boquilla está vacía y lo que te hace es que te deja un trozo sin material. Y por eso aparecen agujeros. O sea, aparece en gotas donde no tiene que haber o sea, es decir, exceso de material donde no debe haber exceso de material y falta de material donde tiene que haber material. Bueno, eso ocurre por los desplazamientos, sobre todo los desplazamientos largos. ¿Cómo lo evitamos? Pues coges y dices, pues cuando la máquina hace un desplazamiento mayor, vamos a poner para ti 25 milímetros, cuando la máquina hace un desplazamiento mayor de 25 milímetros, en lugar de hacer un desplazamiento, va a hacer una retracción.
El material se va a retraer dentro de la tobera, no va a gotear encima de la pieza y cuando se coloque en el punto exacto para tirar el siguiente cordón de filamento, va a avanzar, va a cargar filamento dentro de la boquilla, va a avanzar el extrusor y le va a meter una cantidad de cebado adicional de 0,5 o lo que tú le pongas y te va a tirar la siguiente línea perfecta. Esto es una maravilla. Te recomiendo que lo uses. Retracción antes de la pared exterior. Depende de la pieza, la puedes tener activada o desactivada. Yo la tengo activada, pero también esto hay que usarlo combinado con la colocación de la pieza para que la costura se quede lo más disimulada posible, porque si no te van a salir cordones en la superficie exterior de la pieza. Ya te digo, colocar la pieza para que la costura se quede en el sitio que tú quieres, eso es importante, es una maravilla. Y este parámetro también tienes que desactivarlo, importante. Evitar partes impresas al desplazarse. Fíjate que la lógica dice que esto debería estar activado para que no gotee encima de la pieza y te salgan bultitos en la superficie. Pero resulta que lo correcto es desactivado. La refrigeración desactivada, por supuesto, aunque yo la activo para hacer los conos, pero bueno. El 95% de las piezas tienen que ser con la refrigeración desactivada. Soportes no. O ya tú si quieres imprimir piezas con soportes, pues eso a tu elección. Y yo la adherencia utilizo borde. No en todas las piezas, pero en las alas desde luego que sí. En las alas utilizo borde porque me parece el mejor sistema para que la pieza no se despegue y no se arquee y no se doble cuando la estás haciendo. Y otra cosa importante que me pasó a mí la primera vez que imprimí el P38. Si por un casual, que esto es una cosa que ya han explicado mucha gente en los foros, que les ocurre y no saben cómo solucionarlo. Si por un casual tú abres una pieza de un avión aquí en el Cura y no te salen los refuerzos interiores, la pieza se queda como hueca, ¿vale? O sea, es decir, todo este entramado que tiene por dentro de refuerzos, si no aparece estas zonas, que es que hay gente que no le sale, solamente le sale el perímetro exterior, nada más, como si la pieza estuviera completamente hueca. Tienes que ir probando a activar o desactivar este valor y se corrige, ¿vale? Eso es un truco para el que tenga este tipo de problemas. Yo lo he tenido, ya te digo. Vamos con el siguiente ejemplo. La raíz del ala, una raíz de ala. Bueno, pues como ves, esto es un bicharraco de pieza que hay que colocar en la cama de cierta manera y yo he colocado esta pieza aprovechando para que la costura me la haga en el borde de salida y de esta manera luego le pasas una limita si quieres o si te ha quedado muy mal la costura le pasas una limita y oye queda perfecto. Yo de hecho es que le paso la Dremel directamente. ¿Ves? Aquí el programa nos muestra la costura justamente en el borde de salida por encima del flap. Perfecto. Vale, esta pieza va con bordes también y esta pieza tiene una cosa diferente y es que utiliza capa inferior. Yo en la raíz de las alas, que es donde se junta una ala con la otra, yo te recomiendo que utilices un par de capas inferiores para que quede la unión, cuando las pegues, pues va a quedar muchísimo más fuerte. Si te fijas, yo aquí también he colocado las direcciones de línea, las tengo específicas. Vamos a ver, sí, tengo puesto un valor específico para que me queden cruzadas y de esta manera la pieza se construye más fuerte. Otro ejemplo, el último ejemplo que te voy a poner es un trozo de ala. ¿Dónde estás? Sí.
un trozo de ala de la Piper Pony. Este modelo lleva un sistema diferente de creación. Las alas están divididas en muchos trozos. No es como el P38 que lleva las alas en 4 o 5 trozos, nada más. Aquí tengo por lo menos 12 o 13 trocitos para hacer una ala solamente. ¿Qué podemos aprovechar de Cura para crear esta pieza de forma perfecta? Pues la colocación, lo que hablábamos. La colocación de la pieza es esencial. Si yo coloco esta pieza de esta manera, cuando la máquina lo va haciendo, me oculta la costura. ¿Ves dónde queda? El punto blanco es la costura. ¿Ves dónde queda? Y aprovechando el ajuste, donde estás aquí, más corta. Este es el ajuste que utilizo yo. Hay veces que la pongo en esquina más pronunciada, pero bueno, voy probando para que se coloque donde yo quiero la costura. Y de esta manera te va a imprimir las piezas, las superficies exteriores te van a quedar niqueladas. Perfecto. Y nada más, no se me ocurre otra cosa, que ya te he enseñado los parámetros que utilizo yo. Lo más importante de todo es la velocidad, que tiene que ser baja, de orden de 30 a 40 milímetros por segundo. Yo utilizo aceleración baja, de este orden, de 50 milímetros por segundo al cuadrado, sobre todo para la pared exterior. Los desplazamientos rápidos, para que ahorre tiempo, y la retracción hay que ajustarla en tu máquina, eso ya lo vas a probar tú. Eso no te puedo yo decir el parámetro exacto, pero vamos, a partir de 4 milímetros aquí y a partir de 0,5 en el cebado adicional. Y este valor te recomiendo que le pongas 25 milímetros. Este valor es muy importante, este es de lo más importante, para que no aparezcan agujeros en la pieza. Vale, y nada, ya me contarás qué tal te ha ido.